Estamos de regreso y bueno, pues vamos a arrancar con nuestro programa. Tenemos diferentes temáticas para presentarle, todas serán de su interés. Vamos a hablar, para arrancar, acerca de la adaptación de las empresas al home office. ¿Qué porcentaje de las empresas en Jalisco lograron adaptarse a estas condiciones que pues impulsó la llegada de la enfermedad COVID-19? Vamos a esta cápsula informativa y nos adentramos en el tema. Cuando iniciaba el 2020 en Jalisco, si no eras autoempleado, era casi obligatorio presentarse a trabajar en oficina o el nombre con el que se pudiera definir el espacio laboral. Era mínimo el porcentaje de empleados que trabajaba desde casa. En marzo se declara la pandemia y todo cambió. Ahora, casi 9 meses después, un 85% de las empresas en Jalisco logró adaptarse a las nuevas condiciones, aprendió a trabajar en línea. Este cambio forzado volteó la moneda y nos hizo entrar en un entorno competitivo donde las empresas tuvieron la capacidad de generar trabajo en casa. Cuando se dé por terminada la pandemia, será necesario evaluar quiénes regresan a las oficinas, quiénes continúan trabajando en casa y cómo hacer más eficiente el home office en cuanto a factibilidad de espacio y tecnología. El home office, trabajar en casa, con todo lo que conlleva. Que si el perro ya ladró, que si llegó el del agua, que si son las 10:30 de la noche y yo sigo trabajando. Ok, vamos a respirar, hacemos una pausa y vamos a platicar con nuestro invitado acerca de esto. Iván Alejandro Salas Durazo, él es profesor, investigador y coordinador del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del CUSEA, de la Universidad de Guadalajara. Iván, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, bienvenidos, gracias. Con mucho gusto. ¿Me permites regalarte gel antibacterial? Adelante. Oye, Iván, yo te Muchas gracias. preguntaba, ¿tú eres de home office? Sí, efectivamente, en la Universidad de Guadalajara tuvimos que hacer esa transición forzada a entender esta nueva manera de trabajar. Ok, 8 meses trabajando, ¿no? Trasladar el espacio laboral al espacio familiar, al hogar, vamos, ¿no? Y bueno, a mí me sorprende esta cifra que la escuchaba yo en el noticiero en la semana. 85% de las empresas en Jalisco logró adaptarse a las nuevas condiciones. 85%. Son buenas noticias, Iván. Son buenas noticias, podremos entenderlo, que 80% de las empresas previa a la pandemia no utilizaban el modelo de trabajo en casa. No. Y resultó ser que cambió. Porque este modelo de trabajar en home office estaba muy relacionado como con una cuestión millennial, ¿no? Y a veces la mayoría de las empresas tenían esta idea de que si no estás trabajando en tu lugar, quiere decir que no estás trabajando. O dónde están los resultados, ¿no? ¿Cómo estábamos midiendo lo que estábamos haciendo aquí en Jalisco? No podríamos pensar solo en los imaginarios sociales que nos vino a cambiar la pandemia. Es decir, lo que tú comentas, sí pensábamos como algo ineficiente el trabajo en casa y esto nos obligó a repensarlo una vez más. Y esto hizo que las empresas mayormente sienten que van a verse fortalecidas con este cambio de modelo de trabajo en casa. ¿Qué tipo de empresas constituyen este 85% de las que se lograron adaptar en tiempo pues muy rápido? Tú nos dirás en cuánto tiempo. Lo interesante del asunto es un estudio que hicimos en conjunto con Coparmex y tenemos todos los estratos de las empresas, pequeñas, medianas y grandes. Es decir, todas por parejo tuvieron que adaptarse a la pandemia y lo interesante y lo relevante del resultado que encontramos es que buena parte de las empresas se adaptaron en menos de 15 días y la gran mayoría lo hizo en menos de un mes. Eso, pienso yo, no fue gratuito, fue una obligación y una necesidad que tuvieron para subsistir. Sin embargo, eso los va a fortalecer porque encontraron nuevas formas de adaptarse y generar trabajo, ¿no? Este estudio, este análisis que hicieron ustedes, analizar la dinámica y la respuesta de los diferentes sectores económicos y del mercado laboral a esta escala regional y estatal en Jalisco ante la contingencia. Entonces, pues determinar también los impactos del trabajo en home office y geográficamente lo que significa esto, ¿no, Iván? Sí. Ahora, por otra parte, analizar los efectos económicos en los diferentes sectores, realizar un diagnóstico inicial en materia de política pública y empleo. O sea, porque estos datos y este estudio que ustedes hicieron con Coparmex, que le dedicaron mucho tiempo,
encuestas, preguntas, y pues ¿qué pasa con estos datos, con esta carnita, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es entender qué es lo que se va a quedar después de la pandemia. Más allá de la emergencia, la contingencia, se entendieron elementos clave que podemos destacar. El primero de ellos es romper ya la idea, al menos en algunas empresas, algunos empleos, probablemente no general, pero sí romper la idea de la jornada laboral y transformarnos a la idea de trabajar por objetivos. Eso tiene un reto en la política pública, porque precisamente muchos de los empleos no tienen definidas sus funciones. Entonces es clave una regulación laboral suficiente que acote efectivamente en qué consiste el trabajo de cada quien, porque eso puede reducir, digamos, la duración de la jornada laboral y hacer más eficientes y óptimas las empresas. A ver, la jornada laboral. Tú sabes mejor que yo de esto, ¿no? Los estudios y los comparativos de los diferentes países entre productividad y cuánto tiempo se dedica al trabajo. México es de los países que, trabajan muchísimo los mexicanos, pero qué tan productivos éramos, ¿no? Sí, efectivamente, si nos metemos esa relación, México es un país poco productivo porque dedicamos mucho tiempo que en algún sentido puede ser ocioso y precisamente en esta coyuntura podemos darle la vuelta un poco a esa situación. Este 85% de las empresas que se lograron adaptar al trabajo en home office, y cuando digo empresas es porque los jefes entendieron este asunto, porque los operativos también lo entendieron, administrativos lo entendieron, ¿qué porcentaje, cuál es tu pronóstico, y con base en estos estudios, pues de las que se van a quedar trabajando así, que ya implementaron o que ya se va a permanecer el trabajo desde casa? Sí, yo quiero destacar mucho que el estudio que hicimos, lo hicimos entre octubre y noviembre, es decir, esta información es muy fresca, muy reciente, y nos daría la idea de que ya puede ser un primer panorama de cómo va a quedar. Podríamos pensar en una adaptación masiva al trabajo en casa, porque las grandes acciones que emprendieron las empresas, la mayor de ellas fue el trabajo en plataformas. No fue pagos electrónicos, no fue otra cosa, sino el trabajo en plataforma. Eso ya te hace pensar que si hay una inversión, una capacitación y un desarrollo de capacidades del trabajador para esta herramienta, no la podrías desechar porque sería un desperdicio total, ¿no? ¿Qué otros beneficios se encontraron al trabajo en home office? Vamos de las dos partes, ¿no? Tanto del trabajador como del jefe o de la empresa en sí. Digamos, una de las grandes áreas de oportunidad son la capacitación misma que tuvieron todos los empleados para adaptarse a ese modelo y cómo las empresas lo entendieron como un modelo que les genera mejor eficiencia. Es decir, esto beneficia a todos porque optimizas tu tiempo. Y eso yo pienso que es la clave de esta transición que lograron hacer las empresas. ¿Qué pasa con ese otro 15%? Que puede tener estas capacidades por la labor que desarrollan, pero que no se adaptaron al trabajo en casa. Aquí hay que ser muy enfáticos. El estudio refiere a las empresas que subsistieron. No es una idea de este 15% son las que quebraron porque no era el foco de atención del trabajo. Estos 15% de empresas que no se adaptaron, ellos declaran que la naturaleza misma de su trabajo no lo permite. Por ejemplo, pensemos, si estamos hablando de todos los estratos, una empresa de 3 trabajadores y que pudiera hacer un servicio de una refaccionaria, por poner un ejemplo, pues no hay un mecanismo directo de adaptación como tal. Claro. Sí, o sea, pero pensémoslo como el agregado estructural de las empresas jaliscienses, ¿no? Pero, es decir, hay empresas que pudiendo que su trabajo les permitiría hacer home office, pero no se adaptaron. ¿O no quisieron adaptarse? Solo hubo un muy pequeño porcentaje de empresas que después de un mes continuaron generando acciones de adaptación. Es decir, no podríamos pensar que esto ya termina como la adaptación, porque tampoco sabemos que este modelo es el más eficiente. Simplemente fue la adaptación de subsistencia y encontramos un beneficio al respecto. Pensemos que en los próximos meses afinamos estos mecanismos para generar muchas mejores capacidades. Para la empresa encuentra productividad, encuentra esta forma de trabajar por objetivos, lo cual es muy bueno, rendimiento, gastos operativos, me quiero imaginar también, ¿no? Luz, agua, teléfono, etcétera. Sí. Pero para el empleado... Pensémoslo en 2 grandes elementos. El primero de ellos tendrá que ver con los traslados. Si en una ciudad como el área metropolitana de Guadalajara, en promedio tenemos 2 horas de traslado todos los días y puede reducir eso,
eso es un beneficio al bienestar del trabajador. El otro detalle que puede ser muy contrastante es cuidar la salud mental y física del trabajador. También habrá que tener a consideración que no solo es ahorrarte el costo de traslado, sino también adoptar una vida que puede ser en un sentido más sedentario. Y habrá que tener alguna estrategia que compense esta situación. ¿Qué dice este estudio? Pretende, entre otras cosas, conocer cómo se modificaron las rutinas y qué es lo que sigue, ¿no? Porque dices, a ver, sí, esto fue como se tuvieron que adaptar porque llegó el COVID-19 y tenemos que seguir trabajando como se pueda para seguir generando. Y dices, pero tampoco está comprobado que sea el modelo ideal, algo así. ¿Qué es lo que sigue entonces? Podríamos pensar en métodos híbridos de trabajo, donde tú ya escalones mucho las jornadas laborales y la presencia física en la empresa. Podrá existir el caso que no la eliminemos totalmente, pero que sí optimicemos en mejor medida la manera en la que las personas trabajan. Y eso es parte de cultural, el estar en una oficina aunque no se haga nada, replantearlo, hacer más eficiente, ¿no? Y es que a lo mejor hay gente que va a decir, ay no, pero si a mí me encanta la chorcha ahí con el escritorio de enfrente, pues si de repente llegamos y cómo te fue y ayer y empieza, o sea, toda esa relación humana laboral que pasa. Lo que encontramos en el estudio es la necesidad ya de generar competencias de trabajo en equipo en línea y liderazgo. Esa es la verdadera clave de tener a tus compañeros de trabajo frente a una pantalla en fotogramas y replantear eso para que se transforme en la manera cotidiana de convivir e interactuar con los compañeros. Ok, bueno, pues objetivos, trabajo más productivo. Si esto pasó en Jalisco, ¿hay una comparativa de pues otros estados que sean similares a nosotros y cómo les fue en esta adaptación al home office? Es muy interesante porque este estudio lo podríamos pensar como pionero, porque es de los pocos estudios muy recientes debido a esta coyuntura en la que tenemos información al respecto. No hay un punto de comparación en este momento para pensarlo y por tal razón pensaríamos que a través de este estudio la Universidad de Guadalajara pues estamos planteando el punto de referencia, ¿no? ¿Qué se esperaría para Jalisco con estas cifras, con este estudio tan concienzudo que ustedes realizaron? ¿Qué se esperaría para Jalisco? Lo que se espera es una participación muy intensa del sector educativo. Particularmente podemos pensar en la Universidad de Guadalajara en esta representación, porque la gran necesidad que se identificó es la capacitación. Y no estamos hablando de una capacitación solo académica de grados o títulos, sino también capacitación muy específica de liderazgo, competencias esenciales, manejo de software, plataformas, comercio electrónico, y esos cursos de capacitación ya van más allá del contenido de una carrera, ya son muy específicos a necesidades. Cuando empezamos a platicar de esto, de la adaptación de las empresas al home office, y que yo te decía, es que el tema del home office estaba como una categoría de eso es solamente para los chavos, es solamente para los millennials que no salen de su casa. Y checaron cuáles son las edades de las personas que se adaptaron mejor, las que pusieron más resistencia, las que en el tema de las edades. Sí, podríamos platicar de que esta adecuación forzada a los modelos en línea no tiene edad. No tiene generaciones, no tiene sesgos ideológicos. Pero no hubo así como una tendencia que no, pues es que sí, los más jóvenes o los cuarentones. Lo que encontramos es que las empresas lo hicieron por parejo y encontramos también como otro dato que a lo mejor puede robustecer esta idea, que los que tuvieron que prescindir de trabajadores fueron aquellos con grados de estudio menores. Esto significa tal vez que la preparación académica fue el gran mecanismo de adaptación. Ellos fueron los que dieron las ideas tal vez de la adaptación. Eso lo demuestra este dato que te comento. A ver, bueno, es que creo que durante todos estos meses de la pandemia, Darwin ha venido, ¿no? Y nos ha recordado que el que va a evolucionar no es el más rápido, no es el más fuerte, es el que mejor se sepa adaptar. Exactamente. ¿No? ¿Qué pasó con las personas que se adaptaron? O sea, ¿qué dicen que pasó en su casa? Tuvieron que destinar un espacio exclusivo laboral, convirtieron la sala en la oficina, un rinconcito lo adaptaron. Ese espacio laboral en casa. Sí, evidentemente nadie estaba preparado para esto, no había una idea de trabajo en casa en este imaginario cultural y por tanto las mismas personas tuvieron que adaptar los espacios, ¿no? Es decir,
Pensémoslo 8 meses después, no es lo mismo que el día 1 trabajar en una cocina, como comentas, y muy probablemente el día de hoy hay mejores condiciones, y pensemos que las propias empresas lo pensarán como una nueva prestación que no existe, el bono de trabajo en casa, ¿no? El pago de tu internet, el pago de tus servicios como agua, electricidad, o un apoyo que en algún sentido sustituya el gasto que implica el trabajo físico en la planta. La parte de estar con la familia, más tiempo. Hay un riesgo también que hay que ser muy precavidos. Yo señalaba hace un momento la idea de la regulación laboral. Si no somos cuidadosos en cuáles son los alcances del trabajo en casa, podrá romperse la frontera y estar uno 24/7 todo el tiempo, y eso, lejos de generar un beneficio, genera una merma a la calidad de vida. Ahí, ¿cuáles son las recomendaciones o qué fue lo que ustedes identificaron? La clave en todo este asunto es las propias empresas van a hablar de una reingeniería de su propia organización. Y esto va a ser clave para definir claramente cuáles son los alcances y funciones de cada una de las actividades y acotarlas en tiempo y objetivos. Pues sí, y ambicioso, y se tiene que hacer, porque si no, como dices, ese riesgo está a la vuelta. Yo lo comentaría así. Si quisiéramos hacer la transición al modelo en línea en una condición normal, hubieran pasado 15 años, estaríamos igual. ¿Y qué porcentaje estuviera adaptado, no? Entonces, verdaderamente estas coyunturas, si las pensamos, también son áreas de oportunidad, más allá del estrago económico-social que ha generado la pandemia. ¿Con otro país, con alguna ciudad de otro país, que sí exista un estudio similar al que ustedes hicieron con Coparmex? Hay regulaciones laborales en otros países donde efectivamente después de cierta hora del día no se pueden mandar correos electrónicos, mensajes, elementos directos del empleo. Y eso podría ser un punto de partida de referencia para repensar cómo hacerlo aquí. Y que se respete, porque digo, el WhatsApp lo tenemos aquí en la palma de la mano. Así es. Igual llegan mensajes a las 2, digo, que llegan, ¿no? Digo, no me vas a dejar mentir, así nos llegan. ¿Cómo concluyes esta plática y, bueno, pues traernos estos datos, Iván? Pues hacerles una invitación muy cordial a que revisen la plataforma que hemos estado trabajando en el CUSEA en UDG, porque precisamente ahí nosotros tenemos resultados de múltiples formas de abordar cuáles han sido los impactos del COVID. Desde lo más dramático que fue la pérdida del empleo, a la adaptación de nichos bien exclusivos de empresas pequeñas, de sectores, de la población, de cómo las personas se han sentido en términos psicológicos sobre los efectos de la pandemia. Entonces, pensemos esto como una parte de un estudio más amplio e invitarlos a que revisen la información que hemos generado al respecto. Está en la pantalla, Economía Jalisco COVID-19.cusea.udg.mx. Como también esta información, las personas que nos estén sintonizando y que, híjole, esta información les servirá muchísimo a mi jefe para terminar de entender pues estos nuevos procesos de adaptación y que se utilicen, ¿no? Muy bien. Iván, te agradezco mucho tu visita. Contrario. Y pues felicidades a ti y a todas las personas que trabajaron en este estudio y diagnóstico tanto de UDG como de Coparmex. Muchas gracias. Gracias a ti. Iván Alejandro Salas Durazo, profesor investigador y coordinador del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Hablamos acerca de la adaptación de las empresas al home office. ¿Tiene usted algún comentario, alguna duda? ¿Quiere sumar a este tema? Esperamos su llamada. 33 30 30 53 07. Volvemos.